porque es la elección de esta a partir de lo que sería la literatura tanto testimonial como la narrativa. Bueno, entonces en este sentido, nosotras tuvimos como objetivo general para nuestro trabajo comprender las experiencias de infancia que se configuran en las narrativas de niños en relación con el conflicto armado colombiano en las últimas 3 décadas, con base en el análisis de 4 proyectos editoriales. Y pues para alcanzar este objetivo general nos propusimos los siguientes objetivos específicos, los cuales fueron elaborar un análisis narrativo de los relatos o composiciones de niños presentes en los 4 proyectos editoriales, con el propósito de rastrear acontecimientos, actores, temporalidades y espacialidades que emergían en las narrativas de estos niños. Por otro lado, fue el de caracterizar las formas de participación de los niños como actores, testigos o víctimas en el marco del conflicto armado, y pues el propósito de esto era observar las distintas formas cómo se configuran sus experiencias de infancia. Y como tercer y último objetivo fue identificar el lugar que las narrativas de los niños ocupan en la esfera pública de acuerdo con los contextos en los cuales circularon sus narrativas, y pues con el fin de reconocer los usos políticos de la infancia en la construcción de las 4 obras editoriales. Las 4 obras editoriales que nosotros trabajamos es Los niños de la guerra, del autor Guillermo González. Está Los niños se piensan la paz, de Javier Naranjo. Yo quiero paz, reconciliación y un país lleno de amor. Y Les di la mano, tomaron la piel, de la Fundación Farege 451 y Huella Indeleble. La elección de estas obras las realizamos porque también van articuladas con el periodo de tiempo que nosotros trabajamos, que es 1996 a 2018. Se manejó esto porque, como señalaba mi compañera Ivonne, como último objetivo tuvimos el analizar las formas y lo que nosotras también denominábamos como usos políticos de la infancia. ¿A qué hacemos referencia un poco con lo de los usos políticos de la infancia? Vemos que también dependiendo del gobierno que actualmente o en este momento desde el 2002 al 2010, que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, habían unas formas, unos discursos que se manejaban en torno a la infancia. Y desde allí también se hicieron todo un tipo de construcciones, tanto en la literatura como en otras investigaciones, en otros aspectos. Pero ya después, cuando llega todo lo que son los acuerdos de paz en Colombia, la infancia se empieza a analizar desde unas miradas y unas formas diferentes. Esto también hace que corresponda a lo que nosotras, como señalaba anteriormente, a los discursos y las formas e imaginarios que se construyen en torno a la infancia. Entonces, por eso la elección de estas 4 obras, porque nos permitían analizar los diferentes tipos de discursos que allí estaban inmersos, y aparte porque también maneja narrativas diferentes. En el caso del libro de Guillermo González, pues encontramos que son relatos propiamente de las experiencias de los niños, las niñas y los jóvenes que estuvieron allí. Ya el libro Les di la mano, tomaron la piel, corresponde a narrativas de poesía. El libro Los niños piensan la paz aborda todo lo que son fragmentos que se realizaron en medio de un taller sobre lo que los niños consideraban sobre la paz. Y este último libro, que es Yo quiero paz, reconciliación y un país lleno de amor, este libro aborda ya las emociones en torno a lo que los niños consideran es tanto el conflicto armado colombiano como lo que sería la paz en Colombia. Con base en ello, como mencionaba mi compañera Ivonne, este análisis de las obras, pues lo hicimos primero desde un enfoque hermenéutico, interpretativo. Para ello, nosotros nos basamos en lo que manejó la investigadora Marieta Quintero para este análisis, que correspondió tanto en los acontecimientos, las temporalidades y espacialidades en torno a las experiencias, la fuerza narrativa y los atributos del sujeto. Para ello, nosotras manejamos entre las características de la infancia, porque como señalaba también anteriormente, la idea de retomar las voces de los niños, las niñas y los jóvenes, era también ver a los niños un poco desde romper con esos imaginarios que existen de la infancia
desde ese lugar pasivo y mirar que ellos también están allí, que ellos también están allí inmersos en todas las realidades de nuestro país. Por eso decidimos abordar como tres formas de que los niños han estado involucrados en el conflicto armado colombiano, entre ellas, que lo mencionó mi compañera Ivonne, está la forma de actores, que fueron niños que pertenecieron a los grupos armados, ya sean las FARC, ya sea el ELN, ya sean los paramilitares. La segunda forma que nosotros abordamos corresponde a la forma de niños testigos, los niños que no estuvieron involucrados directamente por un grupo armado colombiano, sin embargo, allí están los niños que fueron ciertamente desplazados o presenciaron algún tipo de suceso de violencia en este fenómeno del conflicto armado colombiano. Y está la tercera forma en la cual abordamos, que son los niños víctimas. Estos niños víctimas ya son niños que directamente fueron afectados por el conflicto armado colombiano. En relación con ello, nosotras manejamos tres categorías principales. La categoría de infancia como experiencia. En esta categoría de infancia como experiencia, pues analizamos que la infancia es todo un constructo social. Por ende, pues tiene ciertas características en determinados tiempos históricos, nos relacionamos con ella desde todos los marcos sociales y representaciones que creamos. Manejamos la categoría de narrativa. En esta categoría, pues la abordamos la narrativa de diferentes formas, desde también diferentes autores. Ahí está lo que corresponde a la narrativa y la cultura, la relación que existe articulado con todos estos imaginarios y representaciones sobre la infancia. Está la identidad narrativa, la narrativa testimonial, que fue como uno de nuestros ejes centrales para este análisis, y está también la narrativa y la memoria, que también corresponde a uno de los ejes centrales de nuestro trabajo, en vista de que toda la articulación que nosotras desarrollamos fue en torno a la memoria histórica, desde la recuperación de las voces de los niños, las niñas y los jóvenes. Y pues allí también, o sea, como gran influencia estuvo lo que correspondía a la ubicación del tiempo histórico para poder trabajar en torno a estas obras. Listo, entonces, respecto a la relación que nosotras encontramos con la mesa desde nuestro trabajo, inicialmente lo que resaltamos es cómo se construyen espacios para que los niños puedan también expresar sus vivencias, contar sus historias, y pues en parte esto tiene que ver con todos estos talleres que se realizaron para poder compilar sus historias a través de estas obras, y también, digamos, la forma en que se les permitió hablar, que en muchos casos era bastante abierta respecto a cómo los niños se sitúan frente al conflicto armado, y también cómo se sitúan frente a lo que ellos reconocen que es la paz y que es la guerra. En este sentido, eh, también nosotras intentamos relacionar cómo cada obra expresa, digamos, esas posiciones de esos niños. Y encontramos pues algo particular, como ya en cierta medida lo abordó mi compañera, que en la obra de Guillermo González, Los niños de la guerra, y en la obra Les di la mano, tomaron la piel, como las narrativas de estos niños tenían que ver con algunos de ellos respecto a su participación en diferentes grupos armados. Entonces ellos mostraban como una mirada en cierta medida desesperanzadora respecto a la realidad del país. Ellos de pronto ahí se expresaban un poco con tristeza o con rabia frente a las circunstancias que tuvieron que vivir frente a esta situación. En este sentido, pues ellos eh, lo que esperaban en cierta medida respecto, digamos, a la participación de alguna institución o de alguna, sí, alguna institución que pudiera ayudarles, era un poco alejada a lo que, o sea, digamos, las ayudas que se les brindaba era un poco alejada a lo que ellos realmente habían vivido. Y, y pues la idea de ellos es que más allá de, digamos, de cambiar sus condiciones también de vida actuales, también esperaban que la paz fuera duradera, que esto fuera permanente, y que, digamos, lo que ellos habían vivido no lo vivieran generaciones después de ellos, de niños, en el país.
Y ya pues por otro lado, respecto a las obras de Los niños piensan la paz y Yo quiero paz, reconciliación, un país lleno de amor, la mirada de los niños es un poco distinta, ya que muchos de ellos eh, no fueron víctimas directas del conflicto armado, o sí, no han tenido una relación directa con estas experiencias. Sin embargo, digamos, en estos talleres intentó acercar a los niños a ese reconocimiento de esa situación del país, y ellos asimismo pues daban como su posición, sus valoraciones frente a esto. Entonces, muchos de ellos intentaron proponer en el marco de la firma de acuerdos de paz con las FARC, de proponer una serie de estrategias para alcanzar esa paz. Intentaron también contar experiencias de sus familiares, de sus amigos frente a esta situación. Y por otro lado, intentaron también relacionar estos temas de conflicto armado con sus experiencias más personales, que tenían que ver con su ambiente familiar, sobre su ambiente escolar, sobre lo que vivían con sus amigos. Entonces, también intentaban definir la situación del conflicto, definir el concepto de guerra o de paz a partir también de sus propias experiencias a nivel personal. Entonces, encontramos que, digamos, el papel en la educación aquí es bastante importante, pero también, digamos, el momento histórico por el que se esté pasando, pues va a influir en la forma en que los niños asumen y se posicionan frente a la situación del conflicto armado y la paz. En este sentido, creemos que o sea, la historia que ha ocurrido en los últimos años ha permitido también, o sea, darles el lugar de relevancia a la infancia, pero también ha marcado unos discursos particulares para observar a esa infancia, también para darle unos usos políticos, que pues depende obviamente de ese momento histórico, y esos usos políticos se ven reflejados obviamente en las obras, en donde en unos queremos mostrar o se ha querido mostrar a los niños solamente como víctimas, y en otros se les ha dado como esa relevancia en donde puedan proponer y puedan dar su posición y su valoración frente a estos sucesos. De igual forma, y articulándolo un poco con lo que relacionaba mi compañera, en toda nuestra presentación nosotros tuvimos muy presente lo que correspondía a la relación, pues tanto de la narrativa con la memoria histórica, y allí entraban como otras tres categorías, que eran vínculo intergeneracional, que es donde nosotras entablábamos lo que corresponde a la educación, y lo que correspondería también el rol que nosotras como maestras tenemos al enfrentarnos, pues que sí, estas son las realidades de nuestros niños, estas son las realidades de nuestros jóvenes, nosotras tenemos que conocerlas, y fue como la apuesta que decidimos realizar desde nuestro trabajo de investigación. Cuando decidimos hacer esta investigación, también de cierta forma era dar a conocer que a veces, en muchas ocasiones, no sé, como que vemos estas realidades tan alejadas y vemos como que en nuestros imaginarios no puede caber que un niño a sus 8, 10 años de edad haya asesinado a alguien o haya matado a alguien o haya pasado por los diferentes grados de violencia que pues tienen que vivir y afrontar toda nuestra niñez, aunque nosotros no trabajamos el concepto de niñez, sino de infancia desde el constructo social. Y allí también lo que nosotros realizamos fue como el comprender esas otras formas en las cuales se es y también en las cuales se actúa siendo niño en un país como Colombia en medio del conflicto armado colombiano. Por eso la importancia también de lo que señalaba mi compañero Ivonne, desde lo que corresponde el ámbito de la educación. Y es bueno, desde ya sea la escuela, desde la educación formal, desde la educación no formal, desde la educación informal, cómo como maestras o maestros afrontamos estas realidades que son de nuestro diario vivir, de cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros niños y nuestras niñas.
Y pues esa fue nuestra ponencia. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Quedamos atentas a las preguntas. Muchas gracias, Laura, Andrea e Ivonne. Muy interesante el trabajo que nos presentan y que generosamente pues nos comparten. Quiero destacar varios aspectos que aparecen de manera bastante interesante, la forma como la presentan y también lo que implicó, el trabajo que implicó para que ustedes hoy nos estén compartiendo y mostrando pues estos hallazgos a partir de este proceso de investigación. Yo quiero destacar un punto importante y es el reconocimiento de la infancia o de las infancias. Cómo ese reconocimiento ha sido histórico y hay un proceso de reconocimiento tenue o un reconocimiento dado a los niños, pero desde las voces de los adultos, y cómo pasamos a un momento histórico en donde se da un auténtico o un mayor reconocimiento a los niños, abriendo espacios para escuchar sus voces, sus narrativas y sus experiencias. En ese sentido, este reconocimiento, en donde se les dan los espacios para las voces de los niños, para ser escuchadas sus narrativas, aparece interesante la noción que ustedes mencionan de la categoría infancia como experiencia. Y aparece importante porque entonces este reconocimiento de sus voces y sus narrativas, sus visiones acerca de la guerra y la paz en el contexto del conflicto armado, muestra que para saber del niño, para saber de la niña, para saber de los adolescentes y las adolescentes, hay que escuchar a ese niño, a esa niña, a esos adolescentes, porque hablan desde quien vive la experiencia, quien está en ese momento de la existencia. El segundo aspecto del reconocimiento de las infancias tiene que ver con los usos políticos, ¿cierto? Ustedes señalan allí cómo se pasó de una visión adultocéntrica de la narrativa de los niños, las niñas, a un reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos, pero también como sujetos capaces de narrar sus propias experiencias, sujetos capaces de poder percibir una experiencia y poderla narrar desde su marco interno de referencia, desde sus experiencias. En ese sentido, aparece una pregunta, ¿hasta qué punto pues, ustedes pudieron identificar dentro de las narrativas que escucharon de los niños y las niñas en el trabajo de campo que hicieron, hasta qué punto pudieron identificar en esas voces algunas experiencias narradas por los niños en las que se pudieran identificar los usos políticos, ¿sí? de estas experiencias de estos niños y de estos niños y estas niñas en el contexto del conflicto armado colombiano. Bueno, yo hice algo y Bonchis me complementa. Nuestro trabajo no fue tan trabajo de campo, nuestra investigación fue de corte documental por medio de la literatura infantil y testimonial. Entonces, esa pregunta es difícil de responder porque sí, en términos es lo que, de cierta manera, también los autores, que quizás ahí nos faltó como mencionar un poco, el análisis que nosotros lo hicimos a partir de también unos principios de la investigadora María Amelia Galeano, que es la relación que se da con un texto de manera extratextual, la forma intratextual y el texto intertextual. Esa quizás la pregunta que realizas va relacionado con esa relación de también cómo desde esos usos políticos los autores manejan toda una serie de intencionalidades. Entonces, no es lo mismo que en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubiéramos hablado de paz, cuando los grupos armados, desde las lógicas y las políticas que en ese tiempo estaban de 2002 al 2010, era literalmente los grupos armados son tu enemigo. Los grupos armados no se negocian, se aniquilan. Entonces, esa idea del otro como enemigo, digamos que está presente también dentro de las obras, dentro de las narrativas de los niños. Entonces, lo que observamos, por ejemplo, en el libro de Guillermo González,
en el libro de Los Niños de la Guerra, que es de Guillermo González, allí encontramos como, bueno, gracias gobierno porque nos permitiste salir del grupo armado colombiano y estar dentro de lo que correspondería a una institución del gobierno. Gracias a esa institución del gobierno como que puedo soñar y pensar en proyectos futuros. Pero evidentemente nunca hubiéramos encontrado una obra como Los niños se piensan la paz dentro del marco de este gobierno. Entonces allí encontramos que hay toda una serie de intencionalidades, tanto de los autores como de las publicaciones que se realizan. Porque puede que existan o se hayan generado investigaciones que, bueno, sí, estamos hablando de paz, porque los acuerdos de paz de Santos no fueron los únicos que se dieron en este periodo de tiempo. Pero es muy diferente que se haya publicado, que hayan sido reconocidas. Entonces ahí vemos como que hay toda una serie de intencionalidades sobre lo que de cierta manera se quiere demostrar, se quiere hablar, tiene el permiso para ser publicado, para poder hablar, y lo que no. Y lo que no dentro de estos usos que nosotras manejamos. Entonces, las obras y la manera en las cuales se presentan esas intencionalidades son evidentes, porque ya las obras que hablan de paz, sí nos logran ver como no miren, hay esperanza, como un poco, bueno, lo voy a decir coloquialmente, vendiendo las ideas que corresponden al tiempo histórico y al gobierno. Entonces, allí es donde entran los usos políticos. No sé si mi compañero Ivonne me quiere... Sí, quiero complementar, digamos que sí, cuando hacemos relación con o hacemos mención de estos usos políticos de la infancia, es sobre todo mostrar cómo estas obras fueron atravesadas por esos tiempos históricos y cómo también habían unos discursos particulares en cada momento histórico sobre la infancia y cómo se usa el concepto de infancia para también favorecer determinado grupo político, social, que en el caso, digamos, de los dos periodos de presidencia que abordamos en el trabajo de grado, pues cambian totalmente, se transforman totalmente, porque pues en un lado se ve que se está rescatando una infancia de esa problemática que ha existido, que tiene que ver con el conflicto armado, y en el otro periodo se le está dando relevancia a esa infancia para que proponga otras las formas de poder alcanzar esa paz. Entonces hay unos discursos distintos también en cómo se asume esa infancia y también cómo se determina un uso de esta para también favorecer esos grupos. También ahí de pronto mencionamos en nuestro trabajo de grado es el tema de respecto a la firma de paz, cómo la infancia fue un factor fundamental frente a la forma de promover el voto al no o al sí por firmar el acuerdo de paz con las FARC, y que en unos casos se intentaba, digamos, acercar a la población a que la infancia iba a ser la mayor afectada si se llegaba a votar por un sí, o que la infancia iba a poder ser rescatada, perdón, si se firmaba por un no, o que la infancia iba a ser rescatada o no, si se firmaba por un sí. El caso es que, digamos, todo esto se ha atravesado por esos discursos históricos respecto a la infancia y respecto también al conflicto armado. Muchas gracias, Karen. Digo un ejemplito de eso ya. Ajá, bueno. Yo creo que un claro ejemplo de eso es como con todos los bombardeos que se han dado en donde han fallecido menores de edad. Y es como no, ellos pertenecían a los grupos armados colombianos, pero cuando un niño es víctima de estos grupos armados o es afectado directamente, ¿cómo cambian esos roles? Entonces, si perteneces a un grupo armado, ahí sí ya no eres niño, ¿no? Eres un mercenario, que eras guerrillero o paramilitar, y por ende tu vida quizás valía menos que la de un niño que esté en otra posición diferente. Entonces yo creo que ese es un claro ejemplo de las formas en las cuales la infancia se ve transversalizada, no solamente por los constructos que hacemos a nivel social y cultural, sino también por todas las dinámicas políticas. Ok, muchas gracias. Karen tiene la mano levantada. Bueno, Nicolasa, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo sigue Karen? Wow, pues le cuento que ahí vamos intentando recuperarnos, pero sí estoy bastante disfónica todavía, ¿no? Sí, se nota. Bueno, no, pues primero agradecer a Laura y Ivonne por su presentación. Estos son temas que pues yo he venido trabajando ya hace algunos años y que me apasionan profundamente. Entonces yo simplemente quisiera preguntarles si tal vez ustedes hicieron el abordaje también del libro de Guillermo González Uribe, con la, digamos, reedición que él hace en el año 2016, 15 años después, que son los mismos niños de la guerra,
y él retoma esos relatos. Entonces un poco lo que pasa es que lastimosamente el tema del reclutamiento tiene algo muy difícil, es que los niños no se quedan en el tiempo, ¿no? Sino que siguen creciendo. Entonces, esto es algo, o sea, este es un fenómeno y que yo he estudiado realmente desde el ámbito pues, del derecho realmente, no desde la sociología ni de la psicología, pero que si bien es cierto, conjuga muchas áreas, yo sí creería importante eso. O sea, quisiera saber si tuvieron la oportunidad de abordarlo precisamente con la obra que él reedita 15 años después, y luego, no sé si y creo que es un trabajo que vale la pena seguir explorando sin lugar a duda. De hecho, conozco otro texto también de Pablo Galvis, que es Narrativas de Dolor, de Vida, Dolor y Utopías con jóvenes y conflicto armado en Colombia, que retoma precisamente como todos esos aspectos desde la parte de la sociología y demás. Y pues yo creo que todos, sin lugar a dudas, los que hemos estudiado todos estos temas de reclutamiento y niñez vinculada al conflicto armado, sabemos que uno de los escritos como más importantes en esa materia ha sido Guerrero sin sombra, que se produce realmente al inicio. O sea, yo creería que es una de las primeras obras que visibiliza realmente el tema desde la institucionalidad, pero sí quisiera saber cómo de pronto ustedes, si lograron de pronto captar un poco más desde esas otras esferas, o si solo se quedaron allí. Listo, muchas gracias. Bueno, de hecho, la respuesta nosotros no abordamos, sí sabemos y conocemos el libro, la segunda versión de Guillermo González, pero por algo que tú señalabas, nosotros quisimos hacer y retomar, era la narrativa de la infancia del niño siendo niño, porque es muy distinto el significado cuando si me hubieran preguntado cuando niña, no, ¿qué sentías jugando Tintín corre, corre? Quizás mi narrativa hubiera sido muy diferente a todo el significado y el sentido que yo le voy a dar como adulta, porque ya soy transversalizada por una experiencia. Entonces, cuando nosotras decidimos abordar las obras que mencionamos, fue porque quisimos recuperar las voces de los niños, o sea, de la infancia, pero de esos niños que se narraron como niños en su tiempo histórico. Entonces, lo que tú mencionabas es muy diferente, por eso pongo eso como ejemplo. Yo quizás cuando niña, quién sabe qué hubiera respondido si me hubieran preguntado por el Tintín que recorre, pero ahorita yo quizás le doy otro significado, como no, la importancia del juego, de la socialización, desde lo que soy ahora, desde lo que es Laura Barón ahora. Entonces, por eso nosotras como que no abordamos esa otra obra de Guillermo González, porque quisimos centrarnos fue en obras que recuperaban las voces de la infancia, pero de esa infancia que se narró siendo niña, niño y joven. Por eso decidimos cómo abordar estas obras también en específico, por la manera en la cual le damos sentido y significado a nuestra experiencia desde lo que somos, desde lo que nos narramos en este momento como sujetos. Bueno, Vale, doctora Vadillo, ¿alguna pregunta adicional o algún comentario? No, yo no tengo ninguna pregunta. Me ha parecido muy interesante la presentación del trabajo de grado de Ivonne y de Laura. Creo que la pregunta que tú hiciste, Nicolás, y la que hizo Karen fueron los comentarios muy pertinentes. Ojalá que sigan ahondando sobre esa temática tan importante para construir democracia y paz en los territorios de este país tan dolido y resquebrajado. Como futuras maestras, bien lo dijeron. Entonces, felicitarlas y darles las gracias por su presentación. Quisiera aprovechar y hacer una moción como de orden porque son las 2:40 y tanto pasadas y tenemos un ponente internacional que se encuentra por fuera, que es el profesor doctor Stefan Peters. Profesor Estefan, usted está conectado, entonces quisiera poder adelantar, si usted también está de acuerdo, y la siguiente ponencia que sería, hay varias, pero veo que no están conectados todos, entonces seguiría Daniela. Daniela, le cedería la palabra, por favor, al profesor doctor Stefan Peters por cuestiones de tiempo que él se encuentra en otras latitudes. Y pues yo creo que sería pertinente, no sé si usted está de acuerdo, profesor. Sí, de hecho, más bien agradecido, quizá atrás ven que acá ya está oscuro, o sea, son casi las 10 de la noche, y en ese sentido les agradecería si podría presentar ahorita. Y también
empiezo diciendo que, bueno, mi nombre es Stefan Peters, yo estoy en ese momento en Gießen, una ciudad cerca de Frankfurt, en Alemania, donde trabajo como profesor en estudio de paz, y al mismo tiempo me desempeño, generalmente resido en Colombia, y me desempeño como director del Instituto Colombo Alemán para la Paz, el Instituto Capaz con sede en Bogotá. De formación, yo soy politólogo y siempre digo de corazón de ciencias sociales. He trabajado temas o estoy trabajando en el interfaz quizá entre estudios latinoamericanos, estudios de paz y conflicto y estudios de desarrollo. Y uno de mis temas de interés es la educación y las desigualdades sociales, pero también lo que en alemán se llama politische Bildung, que se podría traducir como educación política, pero creo que en español suena un poco extraño, por lo cual suelo traducirlo con formación política o incluso educación política ciudadana. Y bueno, y mi idea sería ahorita también compartir pantalla. Veo que acá tengo que hacerlo un poco de otra forma. Si me permiten un segundo, entonces voy a ver si logro. Allá. Y entonces quisiera que me confirmen que ven ahorita una presentación. Sí, la estamos viendo. Sí, la vemos. Perfecto. Bueno, el título de la presentación que quisiera compartir con ustedes es tal como aparece en el programa Educación para la Paz, oportunidades y desafíos en el contexto colombiano. Eso es más bien como una reflexión en torno a diferentes investigaciones, y en ese sentido quisiera, bueno, ya sabiendo que tampoco tenemos mucho tiempo, entrar en materia. Primero, ahí ven algunos de las personas quizá conocen. Bueno, tengo que reconocer que esas fotos se hicieron hace unos años, todos nos envejecemos un poco, pero lo que yo quisiera allí básicamente poner como primer punto es el gran consenso que hay al nivel mundial, al nivel nacional en Colombia, pero también en otras partes, y yo diría también hasta a los niveles más locales, sobre la importancia que tiene la educación. Y eso, allí quisiera subrayar esa primera afirmación con una cita de Irina Bokova, que en ese momento fue la directora de la UNESCO, y que dice que, bueno, es que sencillamente no hay inversión más efectiva o duradera en los derechos y la dignidad humanos, en la inclusión social y en el desarrollo sostenible que la educación. Y uno podría claramente también añadir en la construcción de una sociedad pacífica, en la construcción de paz en un país como Colombia. Podría poner muchísimas más citas que van en la misma dirección. O sea, es como un consenso relativamente amplio. Y yo también quiero, o sea, es un poco mi idea en esa ponencia, decir que sí estoy de acuerdo, pero también ver cuáles son las precondiciones para que la educación pueda aprovechar su potencial para muchas cosas que vemos como positivo, como inclusión social, desarrollo sostenible y, por supuesto, también la construcción de paz. Ahorita Vanessa mencionaba al inicio un punto que creo que es una gran oportunidad en el contexto colombiano. Es justamente la Cátedra de Paz. La Cátedra de Paz que se está impartiendo en los diferentes niveles educativos a lo largo y ancho del país. Sin embargo, y a mi juicio, esa Cátedra de Paz es una oportunidad que no se está aprovechando, se ha desaprovechado.
Y tengo básicamente dos puntos que me parecen problemáticos en el diseño de la cátedra. El primer lugar es algo que tiene que ver con el pensum académico flexible. Y el segundo punto tiene que ver con la gran gama de temas que se puede desarrollar en el marco de la Cátedra de Paz. O sea, allí tienen desarrollo sostenible, cultura de la paz, educación para la paz, para evitar malentendidos. Todos temas súper importantes. Pero el desarrollo sostenible, si pensamos, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, es una cosa bastante amplia. O sea, es casi todo lo que se puede entender bajo desarrollo sostenible. Después, incluso también cultura de la paz. ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué podemos entender por eso? O sea, ustedes saben que nosotros los alemanes tenemos fama de ser súper flexibles, pero eso me parece demasiado flexible. O sea, por un lado tenemos casi todos los temas que nos podemos imaginar y el pensum académico también es flexible. Eso es un primer punto donde yo veo una cierta debilidad que, ojo, ustedes también podrán decir que es una fortaleza porque permite adaptarlo al contexto, de acuerdo, pero yo creo que si queremos, o afirmo que si queremos aprovechar esa cátedra, aprovechar el potencial educativo para construir paz, tenemos que saber qué es lo que entendemos bajo esa construcción de paz, tenemos que estar un poco más precisos. En segundo lugar, quisiera ahorita llegar a algunos límites de la educación en términos generales y especialmente en el contexto colombiano. O sea, tenemos una educación para la paz que no ha empezado con la Cátedra de la Paz. O sea, tenemos, por ejemplo, en pedagogía de paz como una larga tradición de muchas experiencias bastante interesantes en Colombia, a veces también un poco aislados, no tan articulados, pero creo que hay como mucha experiencia y una experiencia muy rica. Sin embargo, algunos problemas que quisiera señalar en cuanto al entorno social, porque tal como Vanessa también lo dijo, la educación es una de las instancias de socialización, de aprendizaje sobre la sociedad, pero también sobre lo que podría ser una sociedad pacífica, pero tenemos otras instancias. Tenemos, en primer lugar, el tema de los medios de comunicación, y no tengo nada en contra de RCN o Caracol, eso solamente es como una de las, como para tener algunos iconos allí, pero sabemos que desde los medios de comunicación, tanto los más tradicionales como también los quizá un poco más nuevos, las redes sociales, sin decir que per se es bueno o malo, no creo que sea así, pero que allí también vienen otro tipo de mensajes. O sea, eso es un primer entorno. Allí me baso también en un trabajo, en una investigación de Mónica Contreras y Tatiana Luis, que han preguntado a los muchachos de secundaria qué es lo que saben sobre el conflicto armado. Y entonces, ¿y de dónde sacan esa información? Y entonces uno piensa claramente, nosotros pensamos, quisiéramos quizá que sean justamente los libros de texto. Lo que ellas están encontrando, no, son series, son telenovelas. O sea, también saber cuáles son los límites, o sea, que la educación es un mensaje importante, pero también hay otros. Segundo punto, el entorno social. Acá, si estamos hablando sobre también desigualdades sociales, entonces, ¿cómo podemos pensar en todas esas cosas bonitas de construcción social en un contexto fuertemente violento si pensamos en el concepto de la violencia estructural? Pero también, ¿cómo podemos pensar si sabemos que hay en ese momento la pandemia, tenemos muchos niños, jóvenes, adolescentes, niñas también, por supuesto, que están viviendo en condiciones de miseria, que están en condiciones de más, o sea, donde la sobrevivencia es lo que es la cotidianidad. Entonces,
allí creo que hay como otro entorno social que puede ser violento, pero que también tiene límites, lo que sabemos de la sociología de la educación, para el aprendizaje. Y en tercer lugar, entorno social violento. O sea, claramente la idea no es esa afirmación que muchas veces se escucha que no, los colombianos son violentos. No, eso no es mi punto. Pero sí que tenemos lugares donde la violencia por contextos tanto sociales como políticas es bastante presente. Y entonces nosotros podemos hacer la mejor educación para la paz en las aulas si los muchachos salen. Hay límites, hay contradicciones, si por ejemplo hay actores armados que ejercen control territorial en algunos lugares, entonces creo que tenemos que preguntar qué es que realmente puede hacer la educación en esos contextos. Un segundo punto son los desafíos que están más bien dentro de los. En primer lugar, si queremos hablar sobre una educación para la paz o incluso sobre formación política, lo que conocemos creo que de las noticias, que siempre hay como políticos, siempre hay voces que dicen, no, no toquemos eso es polémico. En la escuela. Y entonces ese miedo al conflicto, ese miedo a que haya polémica, a que haya temas que se encuentran dentro de una polarización. Allí, desde los estudios de paz y conflicto, lo que nosotros sabemos es que siempre hay conflictos, en cada sociedad, por supuesto. No hay sociedad que no tenga conflictos, y yo diría, incluso desde una perspectiva normativa, menos mal que tengamos diferentes perspectivas. Lo otro es no tocar temas porque hay polémica en la escuela. Entonces, lo que nosotros también sabemos es, entonces, ¿qué pasa si no lo hacemos? Entonces, los muchachos salen y allí está la polarización, ahí está la polémica. Entonces, allí el aprendizaje que tenemos de la didáctica, de la formación política, es básicamente que hay que poner temas conflictivos también en la escuela. Pero muchas veces en los propios centros educativos y también desde la política parece que no existe esa apertura, también por miedo a veces a los padres, por ejemplo, al entorno social de las escuelas. Un segundo desafío tiene que ver con las condiciones del trabajo de los docentes. O sea, en primer lugar, cuánto apoyo hay, cuánto apoyo en materiales didácticas, qué tipo de materiales didácticas tenemos, cuáles son las condiciones en cuanto a lo que ven ahí en la lámina, en el número de estudiantes, o sea, las condiciones para enseñar más bien, pero también la formación docente que reciben los docentes, hasta qué punto allí temas que podrían servir para la cátedra de paz realmente están. Segundo desafío que creo que también hay. Y un tercer desafío tiene que ver con la institución educativa misma. Y eso es más bien una duda que tengo. Entonces, o sea, si queremos educar para la paz, para la democracia, si queremos fortalecer la formación política, en un contexto como las instituciones educativas que siguen siendo básicamente jerárquicas. O sea, hay un profesor, una profesora que enseña a los y las alumnos y alumnas. O sea, esa perspectiva, cómo se ve a los estudiantes con la palabra alumno. Pero también vamos a decir que no vamos a evaluar opiniones. Queremos que hay diferentes posiciones. Pero al fin y al cabo, los profesores dan las notas. Entonces, nosotros desde el profesionalismo sabemos que eso no va a influir, pero los estudiantes también lo saben, confían. Entonces, la pregunta es un poco,
para temas para asignaturas como una educación para la paz, como formación política, como la cátedra, necesitamos notas. O más bien tenemos que pensar en otra forma de evaluar, o incluso en evaluar en una forma democrática, que no es como uno que da la nota como si fuese rey o reina. Concluyendo, yo quisiera poner más bien como una propuesta que viene de Alemania sin el ánimo de decir que vamos a copiar. Sabemos de la escuela que eso de copiar generalmente no va bien, pero es el llamado consenso de Beutelsbach. ¿Qué es el consenso de Beutelsbach? El consenso de Beutelsbach es un consenso, como dice la palabra, de los profesionales de formación política en Alemania, que fue en los años 60, 70, cuando hubo mucha polémica sobre qué se puede enseñar en las aulas. Allí estaba el tema de la ideologización, etc. Y entonces hubo un congreso en un pueblo que en Alemania nadie sabe dónde era, se llama Beutelsbach, es un pueblito chiquito, donde esos, digamos, profesores, etcétera, de diferentes lugares de la sociedad, se encontraron y tenían como consensos mínimos tres aspectos. En primer lugar, la controversia, o sea, lo que dije, lo que está controversial en la política, en la sociedad, debe estar en el aula. Necesitamos hablar sobre esos temas. Sin embargo, sin abrumar a las y los estudiantes. Entonces, básicamente, si yo soy profesor y veo, o sea, mi idea no es decir, bueno, yo soy de X o Y partido, entonces eso es la única cosa válida, sino más bien como mi lugar como profesor es fortalecer esas posiciones que quizá dentro del grupo no están tan fuertes. Y sobre todo, algo que muchas veces se olvida en las discusiones en Alemania, que hay que enfocarse en la situación de los estudiantes y fortalecer las capacidades que cada estudiante desde su posición particular pueda tomar decisiones. Además, y esos son algunos puntos que creo que son más bien para el debate, ya hablé sobre la importancia de las condiciones sociales, de las condiciones educativas, no pensar que la educación pueda todo, ni que las y los profesores sean superhéroes, pero también un punto que quienes tienen que recibir formación política o de educación para la paz, creo que es algo de toda la vida, que nunca se puede dar por sentado, que nunca es algo que pensamos, ya hemos logrado eso, ya podemos descansar. Lamentablemente no es así. Construcción de paz es algo muy difícil, tal como fortalecer la democracia, que todos los días hay que trabajar en eso. Y por último también, y eso nuevamente una pregunta que es más bien para el debate, ¿qué importancia queremos darle a la formación política o la educación para la paz? En cuanto a recursos, o sea, una pregunta que tiene que ver con políticas públicas, en cuanto a recursos financieros, digo, pero también en recursos temporales. Preguntarnos cuánto tiempo damos para esos temas. Para terminar, plantear la pregunta, ¿qué nos parece más importante o igual de importante? ¿La cátedra de paz o matemática? Y con eso quiero terminar. Muchísimas gracias. A ver, así termino, creo, de compartir. Muchas gracias al profesor Peters por su presentación, por sus reflexiones, que escuchándolo muy atentamente, su propuesta basada en la inquietud por la educación para la paz, implica para una sociedad como la nuestra, para la sociedad colombiana, no solamente la educación en la escuela, sino también la educación de una sociedad que necesita urgentemente transformar sus mentalidades bélicas, ¿sí? Darle acogida al conflicto como parte de la coexistencia humana, como un aspecto propio de los intereses de quienes vivimos juntos. Entonces, sus preguntas son absolutamente pertinentes. Estas preguntas sé
que en muchos contextos académicos, universitarios, diálogos entre profesores de escuelas y colegios se han sostenido y no tenemos una respuesta única o acabada. Es un debate, es una reflexión constante, es una preocupación constante y podríamos decir que es un sufrimiento constante a quienes le apostamos a la educación como la vía para la formación de sujetos políticos y para la construcción de convivencias pacíficas, a pesar del disenso, a pesar del conflicto, a pesar de la diversidad de intereses y la pluralidad de opiniones. Sin embargo, su pregunta es qué importancia le queremos dar a la formación política y para la educación para la paz. Es una pregunta que también toca con la responsabilidad del Estado colombiano en la inversión en educación. Yo creo que es una pregunta, es decir, yo creo que si nos preguntan los docentes, pues nosotros podríamos decir que le damos toda la importancia y que estamos dispuestos a aportar y a trabajar para eso y adecuar nuestras cátedras para poner a conversar el contenido académico, contenido científico, con la posibilidad de una sociedad que se construya en convivencias pacíficas y aceptando las diferencias y las diversidades. Pero necesitamos, como usted dice, unas condiciones de trabajo, unos recursos, unos apoyos que nos permitan lograr esos objetivos. Y sí requerimos una flexibilidad de parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que le da mucha importancia al contenido de otros cursos, ¿cierto? De otro tipo de conocimientos, y la Cátedra de la Paz no aparece. Aparece muy bellamente escrita, muy bien propuesta, pero en el momento de darle un lugar trascendental en las instituciones de educación, de básica primaria, de media y a nivel institucional en educación superior, pues no aparece tan protagónico el lugar de esta Cátedra para la Paz. Pero yo creo que para los compañeros y las compañeras que están presentes en la mesa, creo que esa pregunta suya es muy, muy pertinente. Es decir, si tenemos algo que aportar para su pregunta, yo creo que esta pregunta es suficientemente inquietante como para plantearnos otras preguntas. Enrique Jaramillo y Karen tienen la mano levantada. Enrique y luego Karen. No sé si fui justa con el orden al levantar la mano. Sí, así está bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Ahora me presento pues cuando vayamos a desarrollar la ponencia con Daniela, pero muchas gracias, profesor Estefan, por lo que narras. A mí me surge, o te comparto más bien una preocupación. Yo he sido líder estudiantil de la Universidad de Caldas en Manizales, y nosotros en la universidad, fruto de movilizaciones, los estudiantes propusimos hace algunos años una figura de claustros universitarios, que era que 2 semanas de cada semestre, de las 18 semanas que tenían planteados los semestres, deberíamos hacer un alto en el camino para hacer ejercicios de formación política y de temas que tengan que ver con, por decir, con la vida universitaria. Nos encontramos tristemente con que gran parte de los docentes, profesores y profesoras de la universidad nunca estuvieron dispuestos a que en el aula se tocara otro tema del cual ellos no se sienten, por decir, expertos o con gran experiencia. Fue muy difícil el conservadurismo, que en algunos casos, en unos programas más que en otros, hay que aceptarlo, poder abrirnos a tocar otro tema en el aula, a tocar unos temas que además también creo yo lo que implicaba en ese momento, o la lectura que hicimos en la universidad, era que es urgente también un primer ejercicio de formación política con los docentes de nuestras instituciones. Creo que es como una primer tarea, porque lo que nos arrojaba es que también desde el ejercicio docente muchas veces se desconocen los temas que nos parece urgente hablar en términos de política. Muchas gracias, Enrique. Karen. Bueno, primero agradecer precisamente al profesor Estefan pues también por su presentación, y también un poco en el mismo sentido que Enrique lo decía, y es también compartirle, profesor Estefan, que justamente
la siguiente presentación que tengo pensada para el día de hoy es un poco los resultados de una investigación que realizamos ya hace algún tiempo, cuando estaba como docente investigadora de tiempo completo, sobre el tema de la memoria histórica en la Cátedra de la Paz aplicada a cursos de educación media en la ciudad de Bogotá. Y pues obviamente llegó a las constataciones que usted seguramente hizo desde sus diversos estudios, y es precisamente es una oportunidad que no se ha aprovechado y que lastimosamente muestra una gran gama definitivamente de muchas cosas que al final los estudiantes no logran ni apropiarse, ¿no? Entonces, primer tema, pues compartirle eso. Segundo, nosotros hicimos el abordaje desde la memoria histórica, ¿no? Entonces, con base en digamos, en términos del principio de nunca más, ¿no? Entonces, de evitar la no repetición precisamente por lo que implica precisamente el tema del conflicto armado en Colombia, ¿no? Y es como le apostamos a no repetir lo que llevamos repitiendo desde hace más de 60 años, que usted conoce bien por trabajar aquí, ¿no? Pero entonces desde ese ámbito y conociendo definitivamente la trayectoria que tiene Alemania, que no es fácil tampoco. Alemania ha tenido que cargar y creo que sigue cargando definitivamente con una cantidad de cosas difíciles en la historia. Entonces, yo sí creería y me gustaría un poco escuchar su opinión al respecto. O sea, ¿cómo enseña uno memoria histórica, por ejemplo, en Alemania, en donde lastimosamente, incluso yo viví algún tiempo en Francia y de manera, digamos, despectiva en algunos sitios, usted me lo perdonará, se les conoce como los Bosch, ¿no? Los alemanes, o sea, son los que realmente torturaron y mataron. Entonces, ¿cómo enseña una historia o memoria histórica? No historia, sino cómo pretende uno formar en memoria histórica con un pasado que es tan doloroso y formar a estas nuevas generaciones a decirle, esto no puede volver a suceder porque fue una tragedia para el mundo. Entonces, aquí le dejo mi comentario y mi pregunta y nuevamente le agradezco por su presentación. Sí, muchas gracias por los comentarios y preguntas. Quizá me gustaría empezar un poco comentando sobre lo que dijo Enrique y quizá un poco también estaba en los otros comentarios, pero básicamente esa experiencia que acaba de narrar, y creo que es algo que no es solamente o no algo que conocemos desde, o que tú conoces desde la Universidad de Caldas, creo que fue, sino que seguramente también o sea, es bastante... Creo que perdimos la conexión del profesor Estefan, Nicolás, no sé. Yo pensé que era yo, sí, entonces sí, Vanessa tenía la mano levantada también. Sí, el profesor quedó congelado en su imagen. Entonces, Vanessa, ¿usted me escucha bien? Yo estoy escuchando a Nicolás, pero yo no sé. Yo, ¿Será que bueno, estamos las dos? Solamente no. solamente si estamos nosotras aquí en la reunión o nosotras somos las que nos perdimos para la reunión. Acá estamos Enrique, ¿nos escuchando. escucha? Sí, señora. Vanessa, sí, ya aparece el doctor Peters, se desconectó, parece que tiene problemas de conexión. Vanessa, ¿usted tiene la mano levantada? Vanessa. Mano levantada y bueno, primero agradecerle Perdimos la conexión con el doctor Peters. Primero agradecerle al profesor doctor Peters, está de vuelta. Sí, está de vuelta. Se perdió la conexión, yo quería intervenir un poco sobre la última pregunta, que era más importante, si generar educación para la democracia o las matemáticas. Yo diría, en un país como el nuestro, ambas son necesarias. Por supuesto, se necesita una reestructura. Yo pensaría, a mí me tocó mucho el tema de la sostenibilidad, es decir, pensar
si bien es cierto que dentro de nuestra constituyente hay muchas cosas, sobre todo desde el 91 hacia acá, digamos, muchos aspectos que son relevantes y son en el papel bien hechos, yo pensaría que habría que pensar más hacia qué tanto vamos a generar políticas públicas en Colombia que sean sostenibles y unos presupuestos públicos que realmente sean sostenibles. Algún ponente, algún participante dijo formación política. A veces dentro de las escuelas es fuerte el término de formación política en un país tan polarizado como el nuestro. Y ayer tocábamos precisamente ese tema en el debate final de la mesa, y era si nuestros niños y nuestras niñas, si nuestros jóvenes realmente se están preparando en formación ciudadana, que es digamos, un término menos fuerte y menos polarizante, en el tema de democracia y en el tema de paz, que son ejes fundamentales para construir una paz duradera y sostenible, que es lo que, digamos, el debate en esta mesa. Entonces, yo rescataría como un poco esos conceptos que por supuesto tienen que estar jalonados, tienen que estar unidos a todo el tema de la política pública y todo el tema de la política pública dentro de la educación preescolar, primaria y secundaria y universitaria. Nosotros hicimos, y quiero hacer un poco una investigación, de hecho, para salir en un artículo que se denomina Democracia y Paz, investigando un poco, indagando un poco cuál es el concepto que tienen estudiantes de las licenciaturas en la Universidad del Magdalena con respecto a democracia y paz. Y realmente es triste ver conceptos tan paupérrimos en un territorio que, como el Magdalena, de los territorios en Colombia que han sido altamente afectados por el tema de la violencia por parte de paramilitares y por parte también de la guerrilla. Entonces, realmente uno queda con la sensación de una tristeza saber que las nuevas generaciones, que son las que van a formar a los niños, a las niñas y a los jóvenes, no tienen claridad frente a unos conceptos que son sumamente importantes a la hora de construir democracia y paz en un país como Colombia. Entonces, mi discusión o mi aporte era un poco en ese sentido. Y bueno, le cedo la palabra al profesor Estefan. Ya nos podemos demorar, faltan otras ponencias y ya el tiempo nos apremia. Muchas gracias, profesor, por su presentación tan magistral y sobre todo por aportes tan prácticos y constructivos a la sociedad colombiana. Sí, muchas gracias y me excuso por ese problema de internet. Eso siempre me pasa cuando estoy en Alemania y eso realmente no es chiste, que acá a veces es un poco más difícil. No sé qué escucharon, supongo que muy poco. A lo de Enrique iba a decir que creo que un problema, o sea, es justamente, tiene que ver con las instituciones educativas como instituciones jerárquicas y con la idea que muchos de nosotros los docentes tenemos que, o sea, por ser profesor uno tiene que saber todo. Y no. O sea, creo que la enseñanza es que no hay ninguna persona en el mundo que sepa todo. O sea, es como también saber, mira, ciertas cosas no lo sé, pero estoy abierto en un espacio educativo a discutir, a ver diferentes puntos de vista, etc. Creo que eso, pero sería como un giro bastante fuerte para la forma como entendemos la educación en muchas partes. ¿Qué se hace con la memoria histórica en Alemania? ¿Cómo se enseña? A nosotros en Alemania nos gusta imaginarnos como los campeones del mundo, ya no del fútbol, pero de cómo se hace memoria histórica y cómo se enseña eso. Yo tengo mis dudas. Por diferentes razones. En primer lugar, lo que dije también en mi presentación, uno nunca debe estar
satisfecho allí, nunca debe estar con los brazos cruzados o algo así. Lo que vemos es que en Alemania y en otras partes también hay un aumento de la xenofobia, del racismo, de incluso el neonazismo. Entonces, si haríamos todo de una forma tan maravillosa, entonces, ¿cómo explicamos eso? Allí creo que también es un primer punto. ¿Qué se puede lograr? Y creo que lo que se puede lograr es, o sea, lamentablemente contra el corona parece que sí hay vacuna, contra la xenofobia, el racismo, el neonazismo no hay vacuna. Eso creo que también es ser realista, saber que no vamos a poder resolverlo de una vez, pero lo que sí se puede, y eso es el objetivo que tenemos, es fortalecer la resiliencia, o sea, que hay cada vez más personas que estén resilientes a ese tipo de actitudes, opiniones, y además aumentar el apoyo a derechos humanos, a democracia, etc. ¿Cómo se hace eso? Bueno, creo que no hay la fórmula mágica, pero quisiera poner dos, y sabiendo que no hay mucho tiempo, 2 puntos. En primer lugar, que la formación política, la memoria histórica, no sea algo que solamente, entre comillas, solamente se haga o sea tema en la cátedra de paz o en lo que es la asignatura de ciencias sociales. Allí lo más conocido es el diario de Ana Frank en literatura, y es algo donde se puede aprender mucho sobre el pasado, pero también mucho sobre literatura. Y además es algo que es muy cerca a la realidad de los estudiantes. O sea, Ana Frank se enamora, Ana Frank tiene dudas sobre su cuerpo, no sé. O sea, cosas que son temas que tienen todos los jóvenes de todo el mundo, tanto ayer como hoy como mañana. Y lo segundo también y eso realmente es más bien un problema que también identificamos en Alemania y creo que también en otra parte, vienen estudiantes que ven en el bus o no sé, en cualquier lugar una situación donde quizás son víctimas de una discriminación del racismo, por ejemplo. Entonces llegan a la escuela, es tema, los profesores se dan cuenta y dicen, bueno, sí, un tema muy importante, eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver en el otro semestre. Ahorita, independencia. Y entonces eso creo que es lo peor que uno puede hacer, porque si está esa inquietud, creo que hay que trabajarla. Pero nuevamente, allí se necesita también tener esa posibilidad de decir, ese semestre cambiemos lo que deberíamos hacer. O sea, nuevamente la pregunta, ¿cómo entendemos espacios educativos? Y bueno, y lo último de Vanessa, sí, también creo que si lo entendí bien, el tema de lo político ciudadano, o sea, también mucho más allá de entender la construcción de paz solo como memoria histórica, también tema de sostenibilidad. Y nuevamente creo que ahí estamos en el tema que creo que hay mucho potencial, especialmente cuando hablamos de desarrollo sostenible, allí en asignaturas como biología, como química. Se puede aprender mucho, o sea, sobre lo académico, pero también vincularlo con lo que es importante, digamos, para la vida ciudadana. Y creo que eso también es un poco, o puede ser una de las líneas como mejorar la enseñanza de esas capacidades ciudadanas. Muchas gracias, profesor Peters. Doctora Vadillo, entonces damos entrada a la siguiente ponencia. Claro que sí. Continúa. Es que me parece que no están tejiendo memorias, sintiendo territorios, una apuesta a la construcción de caminos de paz a cargo de María Isabel Martínez Orozco. Creo que no está, sin embargo me corrigen, creo que no está en
En la sala, En la sala no está. no está. ¿Y está sola o hay algún No, acompañante? ella está sola. No, no está. Luego continúa Infancia en medio del conflicto armado colombiano, una mirada hacia las estrategias educativas de María de Pilar López Coy, y me parece que tampoco está Tampoco en sala. está. No. Continúa Participación Juvenil, una apuesta para el fortalecimiento de la formación política con jóvenes de Río Sucio y Samaná Caldas, a cargo de Daniela Feria Ríos. Sí, Daniela sí está. Entonces, Buenas le tardes damos la para todos. bienvenida. Muy buenas tardes, Daniela. Cabe aclarar que la ponencia está construida conjuntamente con mi compañero Enrique. Nosotros no sé qué fue lo que pasó, pero pues hemos tratado de solucionarlo por todos los medios, comunicando pues que la ponencia está acompañada. ¿Ok? No hay ningún problema, Daniela. Aquí está presente Enrique, entonces se presentan los dos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Feria. Soy estudiante de Trabajo Social y monitora del proyecto Hilando Capacidades. Ya sigue Enrique. Buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Enrique Jaramillo, soy de la ciudad de Manizales y junto con Daniela acabamos de terminar materias en trabajo social. Desarrollamos nuestra práctica académica en el proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones en los Territorios, que hace parte del programa Colombia Científica, que está en 3 departamentos del país y en Caldas está en los 2 municipios, Daniela en Samaná y yo en Río Sucio, y con ustedes queremos compartir algunas reflexiones fruto de ese proceso de práctica que desarrollamos. Queremos hacer este ejercicio desde la lectura misma de algunas páginas que traemos y vamos a compartir pantalla para que ustedes también puedan acompañarnos en caso tal, pues, en nuestro ejercicio de lectura. ¿Me confirman, por favor, si ven bien el texto? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, damos inicio. Entonces el título es Participación Juvenil, una apuesta para el fortalecimiento de la formación y participación política con jóvenes de Río Sucio, Samaná, Caldas. Resumen, esta ponencia hace referencia a 2 procesos juveniles de formación y participación política con jóvenes de Río Sucio y Samaná, Caldas, que desde la investigación y acción participativa buscaron construir conocimientos respetuosos de los intereses y las intencionalidades de los jóvenes. Se crearon y acompañaron procesos de participación juvenil, desde la generación de espacios de encuentro y diálogo para la formación política, como un asunto clave en el fortalecimiento del pensamiento crítico y las capacidades de los jóvenes. El desarrollo de los procesos fue posible gracias al proyecto Hilando Capacidades para las Transiciones en los Territorios. Bueno, las reflexiones de este trabajo sucedieron en el marco de 2 procesos de práctica académica en trabajo social, que se enfocaron en la generación de espacios para la formación y la participación política con jóvenes como aporte a la construcción de paz en los territorios. Se realizaron diplomados en los 2 municipios y en Río Sucio particularmente se construyó un proceso de juntanza juvenil para el acompañamiento y fortalecimiento de la política pública de juventud y de los procesos organizativos juveniles. Hay en la base de esta propuesta ideas que presuponen que para construir la paz es necesario fortalecer los procesos democráticos de participación política y las capacidades de las personas para construir procesos colectivos que puedan establecer diálogos y acciones políticas en los territorios. Los procesos de intervención sucedieron en medio de un contexto social, político, económico y cultural muy complejo para el país. Por un lado, la pandemia generada por el COVID-19 implicó que la implementación de algunas de las estrategias de intervención fueran más lentas y más complejas. Y por otro, la movilización nacional juvenil tuvo impactos directos en el desarrollo de las propuestas de participación con los jóvenes. Con esto queremos decir que vivimos la práctica en medio de la adversidad, la incertidumbre y la violencia sistemática del Estado contra jóvenes que, como nosotros, salimos a las calles a soñar un país más justo y con más oportunidades. Al mismo tiempo que desarrollábamos los procesos comunitarios, en el mundo entero, fruto de la pandemia y la avaricia de algunos, se agudizaron las desigualdades estructurales y los procesos de acumulación capitalista. Comprendemos la formación política como las acciones para el fomento de las capacidades de comprensión que tienen las personas para entender la relevancia de las decisiones políticas, las diferencias ideológicas de los partidos, los mecanismos de participación ciudadana y la importancia de la movilización y organización social como formas amplias de participación ciudadana. Le apostamos a la formación política con jóvenes porque creemos que ésta le aporta a los procesos de transformación
y posibilita el trámite, reconocimiento y agenciamiento de conflictos en los territorios. Entendemos la participación política como las acciones que hacen las personas para hacer frente a lo común y lo público, lo común como aquellos temas, intereses, preocupaciones, realidades y proyecciones que se construyen en el encuentro, en el diálogo y en la disposición al trabajo colectivo, y lo público como todo lo que nos pertenece a los ciudadanos, el Estado y a sus instituciones. Creer que participar es un ejercicio único de lo electoral es un error que le hace mucho daño a los sistemas democráticos. Abro comillas. Mejorar la calidad de vida de las personas exige decisiones políticas inteligentes y la participación dedicada de muchos individuos. Cierro comillas, Nussbaum 2012. Contexto de los jóvenes. En Río Sucio hay diferentes identidades territoriales que se han construido desde la época de la colonización española en el siglo XVII y después en la colonización antioqueña en el siglo XIX. En el territorio existe una fuerte presencia indígena conformada por 4 resguardos. El encuentro de estos pueblos hace que este sea un municipio con importantes y múltiples expresiones culturales, pero también un lugar en donde las luchas y conflictos territoriales tienen largos siglos sin aún solucionarse. Existe un conflicto político y territorial por la propiedad y titulación de la tierra, en el que detrás hay intereses económicos de grandes capitales por extraer el oro que existe en Río Sucio, como ya lo hace en el municipio vecino de Hermaramato. También es necesario resaltar que los habitantes han tenido que construir sus vidas en medio de múltiples hechos y afectaciones en relación con el conflicto armado, ya que han sido víctimas de desplazamientos, amenazas, asesinatos, masacres, persecuciones, estigmatizaciones y presencia de diversos actores armados en el territorio. Los jóvenes riosuceños tienen múltiples capacidades para construir sus vidas en colectivo, para la creatividad, el diálogo, la participación en organizaciones juveniles y la construcción de acciones políticas. Muchos de ellos, especialmente los que hacen parte de los resguardos indígenas, a lo largo de sus vidas han tenido la posibilidad de interactuar con procesos organizativos, asamblearios y de movilización que facilitaron el desarrollo de la práctica y la construcción de la juntanza juvenil como una propuesta para la unidad de las organizaciones y los colectivos juveniles del municipio. Las características geográficas de Samaná propiciaron que el conflicto armado arribara por estas tierras. El Frente 9 y 47 de las FARC-EP llegó a finales de los años 90. Con su presencia afectó la tranquilidad de los corregimientos. La coca reemplazó el café y ocasionó rupturas significativas en el tejido social del municipio. A comienzos de los años 2000, los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron porque habían identificado la riqueza y las ventajas del territorio para el cultivo de la coca. La disputa territorial con la guerrilla trajo consigo divisiones, pues en los corregimientos de Encimada y Florencia estaba el Frente 47 de las FARC, pero en Berlín y San Diego los grupos de las autodefensas. Estas confrontaciones y disputas son responsables de que en la actualidad en Samaná tenga registrado 48.828 víctimas de conflicto armado. En el corregimiento de Encimadas es uno de los más pequeños y con más desigualdades sociales, económicas y culturales, entre las que resaltan las dificultades de conexión a Internet, la falta de vías de acceso, problemas en la recolección de las basuras y la deficiencia en el servicio de salud. Encimadas no cuenta con una caseta comunal y los únicos espacios para el encuentro colectivo son la escuela, la iglesia y la cantina. Los participantes de la intervención fueron jóvenes del corregimiento, con quienes, desde un ejercicio diagnóstico, se identificó la necesidad de tejer procesos juveniles en el territorio. Fue así como nació la iniciativa de formular un diplomado de formación para potenciar y fortalecer la participación de los jóvenes en espacios de toma de decisiones y en el desarrollo de su ciudadanía. Metodología. La investigación-acción participativa como referente metodológico nos permitió articular los procesos de investigación del proyecto con el trabajo de las organizaciones y las movilizaciones sociales en los territorios, en todo horizonte de transformación social. Compartimos esta concepción por su carácter transformador y participativo y porque las vimos como la posibilidad de establecer procesos comunitarios de construcción de conocimientos para el cambio. En esta concepción está presente un fuerte componente de participación que implica de procesos de investigación respetuosos de los intereses y las intencionalidades de los jóvenes en Río Sucio y Samaná. Desde esta mirada, la investigación es un proceso de construcción social de aprendizajes y conocimientos que se elaboran de manera colectiva y solidaria. Desde la IAP, el eje de intervención son los actores que participan en el proceso. Abro comillas. La IAP es una metodología de trabajo y
y de vida productiva que, a diferencia de formas académicas o regulares, puede ser asumida por pueblos oprimidos que necesitan de conocimientos para defender sus intereses y formas de vida. Cierro comillas, Borda, 1986. Son ellos, las personas del común, quienes dan sentido al quehacer profesional y sus intereses y apuestas las que determinan el horizonte político de la práctica. Sus voces narran la historia del contexto y las construcciones territoriales que tienen las personas de la vida cotidiana. Decidimos caminar con la IAP porque nuestra intención fue construir procesos de intervención útiles para los jóvenes en los territorios. Nos pareció importante construir conocimientos situados que les sirvieran a ellos para comprender de mejor manera sus vidas y tal vez para construir nuevas apuestas de participación y formación política. Fue por eso que durante el proceso elaboramos documentos de análisis y reflexión para estudiar documentos como la política pública de juventud y los diferentes acontecimientos políticos del país y en los territorios. Resultados de los procesos de investigación-acción. En Río Sucio se hicieron encuentros y asambleas comunitarias en 4 resguardos indígenas y en la cabecera municipal. También se acompañó la planeación y ejecución de 2 diplomados con jóvenes, el primero en investigación y comunicación y el segundo en caracterización social y formas creativas de participación política. Hoy, desde una mirada al pasado, creemos que se logró generar múltiples escenarios de participación juvenil en los que se realizaron procesos de formación política, de creación artística y de encuentros juveniles para el reconocimiento y la construcción de vínculos de confianza entre ellos. El Diplomado de Saberes para la Participación Juvenil y la Paz Territorial en Samaná, desde un enfoque para el fortalecimiento de las capacidades políticas de los jóvenes, permitió avanzar en el desarrollo de capacidades como la participación, el reconocimiento, la solidaridad, la cooperación y la comunicación. Con los jóvenes, desde un ejercicio diagnóstico se identificó la necesidad de tejer procesos juveniles en el territorio. Fue así como nació la iniciativa por parte de los jóvenes conformar el colectivo Huellas de Paz, con la intención de fortalecer sus acciones por medio de la formación y recreación y visibilizar la población joven del corregimiento y sus necesidades. Conclusiones. El primer aprendizaje fue que las prácticas académicas en trabajo social y los procesos de investigación social tienen todo que ver con lo político. Entendemos este papel político desde una responsabilidad profesional a la luz de lo planteado por Rocío Cifuentes, quien propone que, abro comillas, la práctica de trabajo social se realiza en el ámbito de lo político, entendido como el espacio de lo público en el que se tramitan las diferencias y las reivindicaciones sociales, se construye lo colectivo, se debate sobre el interés social y se sientan las posibilidades para la vida en común, para la convivencia social. Aquello es diferente de la militancia política partidista que corresponde a los sujetos y no a las profesiones. Cierro comillas, Cifuentes 2013. Reconocer lo político permite buscar más y mejores encuentros con otros para abordar los conflictos y las injusticias, desde apuestas más colectivas que puedan tener más fuerza. Abro comillas, lo que hace de un hombre un ser político es su facultad de acción, le permite unirse a sus iguales, actuar concertadamente y alcanzar objetivos y empresas en los que jamás habría pensado. Cierro comillas, Aren 1970. Consideramos que la formación política se da en colectivo cuando las personas se reúnen para abordar temas comunes y públicos. Esta formación, si es consciente e intencionada, puede darse en diferentes escenarios educativos, sociales, económicos y culturales. Es un tipo de formación que se da en el encuentro con otros, ya que, como lo dice Taylor, las personas no podemos definirnos por nosotros mismos si tenemos la necesidad del concurso con otros significativos. Por lo anterior, nos parece importante que lo político sea incluido en los contenidos curriculares de la educación, pero consideramos que la formación se da también en el ejercicio mismo de la política y, por lo tanto, una persona que participa de procesos políticos, organizaciones y movilizaciones sociales se está formando de igual manera en política. En términos de participación política, queremos resaltar que su centro está en el encuentro y en el diálogo como apuestas metodológicas, es decir, que sin la posibilidad del encuentro y el diálogo es muy difícil pensar procesos de participación política efectivos y transformadores. Para que estos procesos sucedieran fue necesario la existencia de un proyecto con los recursos para propiciar los encuentros, de una actitud propositiva de los investigadores y de la participación de los líderes y lideresas. La participación de los jóvenes fue aumentando en la medida que se tejieron vínculos de confianza entre los diferentes actores de las prácticas, por lo que nos parece importante el cuidado de las relaciones sociales y cómo éstas suceden en el marco de los procesos de participación política.
Los proyectos de investigación tienen la posibilidad de acompañar los procesos de las organizaciones sociales en los territorios con recursos, pero su papel más importante es en la construcción de metodologías para generar diálogos y espacios para la formación de temas referentes a las políticas públicas, la participación ciudadana, la organización social, la investigación y la caracterización social, entre otros. Por último, queremos decir que una sociedad formada en política es una sociedad menos manipulable para los poderosos, pero también una sociedad más justa, más democrática, más capaz de dialogar, de concretar y reconocer los temas que les son comunes. Mayores niveles de formación política pueden mejorar nuestras formas de tramitar los conflictos, para aceptar nuestros errores y en algún grado para que las personas estemos más dispuestas a las transformaciones sociales. Esperamos que esos procesos sigan en los dos municipios y que la fuerza de los jóvenes continúe aportándole a la construcción de paz en sus territorios. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniela y a Enrique por compartir su juicioso trabajo con nosotros acá en la mesa. Agradecer también la generosidad con que comparten la visión de la política y de lo público y la esperanza en la participación juvenil, ¿sí? Yo quiero destacar que su trabajo le da un lugar importante de reconocimiento a la participación juvenil, a las capacidades de los jóvenes para hacer política, para crear espacios y para participar en ellos, obviamente, a través del diálogo y la capacidad también de estos jóvenes para actuar en consecuencia. Resaltan una y otra vez en su trabajo la creación de vínculos de confianza, lo cual me hace sospechar y suponer que hay una relación estrecha entre política y la creación de vínculos de confianza. Es decir, que la creación de vínculos de confianza posibilitan la política, pero al mismo tiempo la política entendida como espacios de encuentro y diálogo permiten la creación de vínculos de confianza. Es decir, identifico una reciprocidad importante allí. Si bien ustedes destacan lo que permite la formación política juvenil, está obviamente enmarcado en el contexto de un diplomado, pero en un diplomado en donde la participación de los jóvenes fue voluntaria, en donde se fue convocando y fueron apareciendo jóvenes que se fueron apropiando de este espacio de formación. Yo quisiera saber cuál sería el aporte de la experiencia que ustedes tuvieron en este trabajo, en el diplomado con jóvenes en participación política juvenil, ¿sí? ¿Cuál sería el aporte de su trabajo, ¿sí?, a la escuela, ¿sí?, al colegio, ¿sí?, y a las instituciones de educación superior? Es decir, entendiéndolas como espacios legítimos y oficiales, ¿sí?, de formación en el saber. Bueno, Pues, dale, Kiki. hágale, Dani, tranquila. Pues es que eso yo ahorita lo estaba pensando con la pregunta con la que iniciábamos y era qué papel juega la escuela. Sabemos que esos temas de formación política por lo general se da en formación no escolarizada, sino que se da en otros espacios, por eso nos pensamos como unos diplomados para que podamos hablar de estos temas. Pero siento que la escuela juega un papel muy importante y nos le dejamos, y es como reconocer la historia, la memoria histórica de estos territorios que fueron afectados por el conflicto armado. Si bien estos jóvenes no fueron víctimas directas, pero sus familiares sí, y crecen en esos discursos del conflicto, del dolor, de la ausencia de sus seres queridos. Entonces, estos procesos permiten dialogar con los chicos las experiencias familiares, pero también generar procesos de reconciliación y que sean conscientes, aunque ellos lo son, de la historia conflictiva de su territorio. Yo considero que realmente la relación de la escuela está directamente implicada con el ejercicio de la formación
de la formación ciudadana, de la formación política, de la formación de sujetos que ojalá fueran un poco más críticos cada vez con el desarrollo del proceso educativo. Y especialmente en las zonas rurales, por ejemplo, nosotros más allá del diplomado hicimos otras acciones de participación como asambleas en los territorios rurales. Y esas asambleas por lo general, ¿dónde se dan en una comunidad rural? En la escuela, porque la escuela es el único lugar para el encuentro de más de 50 personas en estas comunidades que son pequeñas. Entonces, la escuela no es solo la escuela con su componente educativo, sino que también es el espacio para esos encuentros y diálogos comunitarios que son los que implican o los que permiten poner esos temas comunes y públicos en debate y diálogo. Entonces, su papel es directamente político también. Los rectores de las escuelas educativas tienen un papel muy importante en cualquier tipo de ejercicio en estos territorios, porque son personas además que también tienen la posibilidad de establecer diálogos más allá del contenido curricular. Muchas gracias, Daniela, Enrique, muy juicioso su trabajo y esperamos que quienes puedan escuchar posteriormente la grabación puedan encontrar aportes significativos, puertas, posibilidades para poner la escuela al servicio de la formación de ciudadanía y la formación de sujetos políticos para la participación activa en la vida del país y la construcción de democracia. Doctora Vadillo, ¿algún comentario o continuamos con las siguientes ponencias? No, no, en este momento no tengo ningún comentario. Pues agradecer la presentación de Daniela y Enrique. Creo que hay mucho por construir. Bien, también lo dijo el profesor Estefan, la democracia se construye día a día. Colombia, creo que hay un teórico que en este momento olvido su nombre, pero decía que la democracia en Colombia no sabemos si es democracia. Yo creería que estamos en la construcción y estamos en la construcción en la medida en que se hace formación ciudadana, formación para la democracia, para la paz, y se forman desde la escuela a los chiquitos, obviamente teniendo en cuenta su evolución, pero creo que desde ahí se puede empezar de un trabajo bien interesante. Porque como lo dijo Enrique, la escuela es ese lugar que concentra no solo conocimiento, que eso sería, digamos, parte de su esencia, sino que también concentra convivencia, ciudadanía y todos estos temas que confluyen para construir una mejor sociedad, que creo que ese es el objetivo final. Entonces, muchas gracias. Yo no sé si a lo mejor alguien tiene alguna otra intervención para el debate, y si no, me parece que sí, continuemos. Pues yo no veo manos levantadas, ¿no? Ok. Entonces, continúa. Hay una ponencia que es la infancia y el conflicto armado en Colombia desde la perspectiva del cine y la educación. Fue una ponencia muy, muy interesante porque le daba una mirada de lo audiovisual al conflicto armado colombiano. Me parece que la persona no está. Luego continúa Miradas desde la infancia sobre guerra y paz en el marco del conflicto armado colombiano, una revisión a 4 obras de literatura testimonial y su relación con la democracia, de Ivonne Alejandra Perdomo Tovar y Laura Andrea Barón Ortegón. Ya presentaron. Sí, ellas tenían otra, o sea, ellas tenían dos. Presentaron la primera. Pero se fueron a otra ponencia, se despidieron en el chat, está el mensaje. Y entonces me parece que en sala está Karen. Karen, ¿nos querías compartir tu experiencia o la ponencia que estaba agendada en principio para ayer, pero que pasa para hoy y se denomina La memoria histórica en la Cátedra de la Paz aplicada a cursos de educación media en Bogotá? Entonces le damos la palabra a Karen. Bueno, así es, Vanessa, muchas gracias. De hecho, estaba deseando que pudiese hoy
tener un poco más de voz y demás para, para hablar mejor, pero creo que la cosa está un poquito complicada todavía, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a intentar. Por favor, me confirman si ya están viendo mi presentación, si son tan amables. No, aún no. Ahora está comenzando a aparecer. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, pues buenas tardes de nuevo para todos y todas. La verdad, pues voy a ser como muy concreta precisamente en mi ponencia, porque aborda un poco lo que ya se ha venido dialogando desde el inicio de esta mesa. La ponencia se titula precisamente La memoria histórica en la Cátedra de la Paz aplicada a cursos de educación media en Bogotá. Básicamente, estos son, digamos, como algunos de los resultados precisamente de un proyecto de investigación que estuvimos realizando, un proyecto interinstitucional que estuve realizando cuando estaba pues dedicada a cuando estaba dedicada a la docencia, como docente investigadora a tiempo completo. Fue un proyecto interinstitucional que llevamos a cabo durante el año 2017, cuando justo se acababa de firmar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno nacional y las FAREP, ¿no? Entonces, precisamente, como ustedes pueden dar cuenta, pues ahí lo primero que hago es un reconocimiento realmente pues a todos los estudiantes que me acompañaron durante ese proceso y que me permitieron vivir momentos tan maravillosos, de verdad, en compañía de mi pequeña Amelie, que hoy pues tiene ya 3 años, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta que, digamos que con el grupo de estudiantes del Semillero de Memoria y Paz y de Libertad y Garantismo, en ese momento comenzamos a interrogarnos sobre el papel de la memoria como un elemento fundamental en la búsqueda de la verdad, pero sobre todo observar cómo la construcción de memorias pues aporta realmente al fortalecimiento de las garantías de no repetición y por ende al desarrollo del principio del nunca más, ¿no? De la construcción de la paz en Colombia. Entonces, de esta manera, la pregunta que, digamos, orientó la investigación en ese momento, pues se concretó en identificar cómo se incorpora la memoria histórica en las prácticas pedagógicas de los cursos de educación media en instituciones educativas de Bogotá como núcleo esencial precisamente en la Cátedra de la Paz. El marco normativo precisamente que orientó esto, como ya lo mencionó el profesor Estefan, fue la ley 1732 del 2014 y el decreto 1038 del 2015 que desarrolla esta ley. Entonces, simplemente recordarles que precisamente en lo consagrado en el decreto 1038, las instituciones educativas pues comenzaron a estar obligadas a impartir la Cátedra de la Paz dentro de sus planes de estudio y luego pues obviamente esta cátedra se creó precisamente a través de esa ley. Entonces, básicamente fue como el desarrollo precisamente de esto, ¿no? Que hacía necesario precisamente impartirla en todas las instituciones educativas del país, precisamente con el objetivo de fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionadas con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, ¿no? Como lo destaca la ley. De esta manera, pues consideramos que precisamente el establecimiento de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país, pues resultaba realmente interesante e incluso se adecuaba frente a la firma de los acuerdos de paz con las FARC, pero pues mucho más importante que la misma ley en sí misma era la necesidad precisamente de llevarla a la práctica, ¿no? Por lo cual en ese momento el Ministerio de Educación en convenio con algunas universidades comenzaron a elaborar en ese momento un documento de lineamientos que contenía una propuesta curricular muy amplia para orientar a los colegios del país sobre el desarrollo de la cátedra en las aulas, sugiriendo pues que esta formación no debía darse de manera excursiva como una cátedra que se lo repitiera a los alumnos, sino más bien que debía incorporarse de manera transversal en distintas materias, ¿no? En el desarrollo del trabajo de campo, básicamente pudimos observar que la Cátedra de la Paz era un proyecto carente de orientaciones y criterios pedagógicos que dejaba de lado las múltiples interpretaciones del conflicto en un contexto tan diverso precisamente como el nuestro y además mostraba precisamente el tema de la memoria histórica como un asunto accesorio sin tomar en cuenta que obviamente la memoria constituye el núcleo fundamental de una sociedad en postconflicto, ¿no? De hecho, a partir de eso comenzamos nosotros, de hecho, el trabajo precisamente de la memoria es fundamental precisamente para poder, permítame un momento, por favor. Qué pena con ustedes. El tema de la gripa que todavía me tiene
compleja, pero bueno. De hecho, precisamente el trabajo de la memoria, pues obviamente es fundamental para lograr la verdad, digamos, de esas grandes violaciones a derechos humanos. Y precisamente yo creo que así lo ha demostrado el papel tan importante que juega hoy en día la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que pues ha hecho ver realmente la importancia de reconstruir la verdad y que al final la memoria como reconstructora de la verdad pues resulta siendo la base para establecer precisamente los factores que se ciñen al crimen en lo individual, pero que también en lo colectivo nos permite reconocer, ¿no? Entonces, para poder establecer cómo se rompen precisamente esas estructuras familiares y esos procesos sociales de las víctimas de grandes violaciones a derechos humanos con ocasión del conflicto armado en Colombia, ¿no? A partir de esto, pues nosotros empezamos a hacer como todo un trabajo muy interesante. De hecho, estuvimos revisando muchos referentes teóricos. Solamente decirles a ustedes de los que más rescato y que me interesa nuevamente dialogar con ustedes es precisamente la obra de uno de los autores, bueno, Paul Ricoeur, que siempre ha hablado de la memoria, la historia y el olvido, y Pierre Nora, que rescata precisamente la importancia de los lugares de la memoria, ¿no? Entonces, recordando cómo estos tienen pues un significado importante en lo que es materializar la memoria como tal, ¿no? Y adicional a eso, pues algo también importante es que precisamente Pierre Nora nos habla de que la memoria se instala, la memoria instala los recuerdos precisamente en lo más sagrado y arraigándose precisamente en lo concreto que es en el espacio, en el gesto, la imagen y el objeto. Entonces, a partir de eso, pues empezábamos a plantearnos como una serie de preguntas y esto, y me voy hacia aquí al final para contarles cómo llegamos a estas actividades. Justamente a partir de este proyecto, nosotros empezamos a desarrollar, primero desarrollamos algunas encuestas, de las cuales les contaré un poquito más aquí en los resultados de qué fue lo que sucedió con esto, pero dentro de lo que hicimos en las instituciones educativas en algunas localidades de la ciudad de Bogotá, fue desarrollar algunas actividades. Aquí apenas les doy una muestra muy rápida de lo que se hizo. Elaboramos, por ejemplo, el álbum de la vida, entonces ahí invitábamos a los estudiantes precisamente a convocarse alrededor de experiencias muy propias para que fueran significativas y que de manera posterior pudiesen, digamos, plasmarlas en un mural y que pudiese ser la base de lo que continuaba en la segunda fase, que era en un espacio mucho más abierto, precisamente alrededor de una telaraña que pudiese mostrarles sus vivencias individuales, cómo son significativas en la colectividad, ¿no? Y entonces aquí realmente la idea y lo que intentamos nosotros era identificar por qué es bueno recordar o por qué es bueno olvidar, ¿no? Y a partir de las experiencias individuales construir en la colectividad. Eso fue realmente un trabajo maravilloso. También tuvimos la oportunidad de hacer una descripción de una propuesta pedagógica alrededor de la pedagogía sobre los acuerdos de paz que en ese momento realizamos en el marco de este proyecto interinstitucional. Entonces decíamos, digamos, como una lectura del acuerdo final, una metodología basada en preguntas, luego la propuesta era que ellos hicieran actividades lúdicas que fuesen desarrolladas por ellos mismos y a partir de eso pues había obviamente como todos unos lineamientos pedagógicos que acompañaban esta propuesta. Los resultados obtenidos los ven aquí, fue realmente bien maravilloso encontrar cómo los estudiantes empezaron a desarrollar como actividades pedagógicas en torno al acuerdo de paz, cómo podíamos reconocer el acuerdo de paz y de verdad que las apuestas y las propuestas que ellos hicieron, ustedes pueden verlas ahí y apenas esto es una pequeña muestra de todo lo que hicieron, fue realmente maravilloso. De hecho, tuvimos un conversatorio alrededor precisamente de este texto que se produjo en el marco de este acuerdo, en el marco de este proyecto que fue Pedagogía sobre los acuerdos de paz en Colombia y hay una muestra y una conferencia en la cual nos acompañó precisamente Humberto de la Calle dialogando sobre el acuerdo de paz. Fue algo de verdad muy bonito. En el marco, obviamente, de todas estas actividades que se hicieron, también nosotros realizábamos algunas encuestas que nos permitían evaluar, digamos, un poco, que queríamos conocer un poco la percepción de los estudiantes frente a distintas preguntas, ¿no? Era más o menos alrededor de 12 preguntas, y acá solamente quiero mostrarles los resultados de 4 preguntas que indican realmente de manera positiva, porque se daba solamente sí o no, era la respuesta. Y cómo indican de manera positiva hasta qué punto estaban comprometidos con el proceso de paz, cuál era su conocimiento del acuerdo de paz en ese momento,
quienes estaban ya cursando la Cátedra de la Paz y cómo se incorporaba y cómo incorporaban el tema de la memoria histórica precisamente en esa Cátedra de la Paz. Y fíjense bien que dentro de las cosas que más de pronto preocupan es comenzar un poco a ver también cómo dentro de las localidades ustedes encuentran que, por ejemplo, la localidad octava, que es la localidad Kennedy, o la localidad 9, que es Fontibón, o la localidad 6, que es Tumuelito, o incluso la 19, que es Ciudad Bolívar, que es la que sería una de las más interesantes también a visualizar aquí. Fíjense bien cómo ellos, por ejemplo, decían, no, o sea, no estamos cursando la Cátedra de la Paz. Entonces demuestran realmente que localidades que han sido tan afectadas precisamente también por el conflicto y demás, por la violencia urbana, pues demuestran muy poco, demuestran realmente unos índices muy bajos frente a las preguntas que se les cuestionaban, ¿no? Que se les planteaban en esta encuesta. Y fíjense en que, por ejemplo, si se estaban comprometidos o no con el proceso de paz, pues los que realmente estaban comprometidos con el proceso de paz era un porcentaje menos del 10% en la localidad de Ciudad Bolívar, por ejemplo, o que conocían del acuerdo de paz, fíjense también, menos del 10% también en Ciudad Bolívar. Y si ustedes se dan cuenta, en Ciudad Bolívar realmente es donde más los índices son mucho más bajos, ¿no? O incluso nosotros veíamos también, por ejemplo, en la localidad de Usaquén, y ahí es donde nosotros vemos esa mixtura también, localidades tan grandes como la localidad de Usaquén, nosotros podemos ver realmente el relacionamiento de distintos estratos sociales y podemos observar que no se puede concebir de la misma manera para unos o para otros estudiantes. Definitivamente, digamos que a partir de todo este desarrollo, obviamente nosotros decimos que es posible comprender la memoria como una acción social realmente que implica pensar el pasado desde el presente de manera crítica y liberadora, a fin de construir realmente una identidad, fortalecer el sistema democrático y avanzar hacia la paz. A través de las narraciones colectivas, pues se identificaban nuevos procesos de significación que podrían ser transmitidos a las nuevas generaciones que no vivieron de forma directa las graves violaciones a derechos humanos que fueron suscitadas en el conflicto armado, pero que se ven realmente afectadas por el legado de la violencia, la desigualdad, la exclusión que se hereda desde el conflicto, ¿no? Para transitar a una sociedad más justa e igualitaria es necesario reconocer que el pasado es concebido de diferentes formas por los grupos sociales distintos, y en este sentido es necesario abordar las realidades diversas para evitar esa radicalización política y la polarización que tanto nos afecta como país, ¿no? La participación obviamente de los jóvenes en la investigación, reconstrucción y análisis de las memorias de la guerra es un aspecto determinante no solo para entender lo sucedido, conocer los principales actores que suscitaron el conflicto, sus temporalidades y territorialidades, las consecuencias para la población civil, sino también para la transformación del discurso bélico en un pacto construido por y para la paz. El desafío, entonces, aquí consiste realmente en definir las estrategias pedagógicas que se deben implementar para dar a conocer a los jóvenes desde el aula de clases las políticas de memoria sobre las graves violaciones a derechos humanos, teniendo en cuenta las condiciones étnicas, territoriales, históricas, socioeconómicas que acompañaron esto y que permitan una asimilación crítica y reflexiva de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Con esto finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por su presentación. Creo que hay un elemento común en cada una de las presentaciones de nuestra jornada de hoy, y es el compromiso con la formación de las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes. Y este compromiso parte de un primer acto significativo, y es el reconocimiento y las capacidades para la participación activa de los niños, las niñas y los adolescentes y los jóvenes, sus voces, sus capacidades narrativas, sus experiencias y sus significados respecto al conflicto armado colombiano. El otro aspecto es un cuestionamiento a la educación, un cuestionamiento reflexivo hacia lo que hemos denominado Cátedra para Educación para la Paz o Cátedra para la Paz. Y este cuestionamiento parte de creo que es del deseo auténtico de quienes creemos en que es posible construir paz, aunque nos cueste toda la vida, nos dure toda la vida, un compromiso con el fortalecimiento de las disposiciones y las capacidades de los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia
para tener una vida común distinta a cómo las anteriores generaciones las han vivido desde una posición bélica, punitiva, que no reconoce el conflicto como parte de la vida en común, el conflicto como la posibilidad de enriquecer, de crecer, y como un aspecto esencial en cualquier tipo de democracia. Entonces creo que este es un elemento pues común en cada una de las ponencias de la jornada de hoy, y destacar de la ponencia de Karen, la que nos acabó de presentar, que la construcción de paz en una sociedad tiene como núcleo fundamental su memoria histórica. Esto es importante, es decir, dentro de aquello que interrogó el profesor Peter en su ponencia, ¿sí? Es qué importancia le damos a la formación política y a la educación para la paz. Creo que aquí hay una respuesta, y es, además, le damos importancia al conocimiento, a la reconstrucción de la memoria histórica. Es importante saber qué pasó, qué hicimos, ¿sí? ¿Cuál fue el papel que desempeñó la ciudadanía? ¿Cuáles fueron los papeles que desempeñaron los actores dentro del conflicto armado? ¿Y cómo tomamos conciencia de que era posible vivir de manera distinta? ¿Y qué tipo de apuestas como sociedad y como actores activos del conflicto, qué tipo de apuestas comenzamos a imaginar y a ejecutar? Entonces, es importante también saber que aún en el tema de la memoria histórica va a aparecer el conflicto, porque, como decía uno de los autores, uno de los teóricos que revisó Karen y su equipo de investigación, la memoria histórica o la memoria lleva una dimensión subjetiva acerca de lo que fue, acerca del pasado. Entonces, si hay alguien dentro de la sala que quiera hacer una pregunta, hacer un comentario, alguna réplica, pues bienvenido, y pueden activar sus micrófonos. Karen, destacar dentro de los cuadros estadísticos que presentan los resultados, las diferencias sustanciales entre la localidad 8, la localidad 19, con las localidades 4 y 5, incluso con la 10 y la 11, en cada una pues, de las categorías en donde se presentaron los resultados analíticos. Sí, curiosamente, Nicolás, precisamente creo que ahí hay, pues obviamente nosotros vemos ahí definitivamente diferencias sustanciales, y vuelvo e insisto en el tema que tienen que ver realmente con, pues, con el tema de dónde están realmente puestos estos lugares, ¿no? Yo creo que aquí precisamente las localidades muestran la diversidad de Bogotá, que es una ciudad tan grande, pero que al final es también tan diversa, ¿no? Y tan propia en muchos contextos. Y creo que incluso una de las últimas cosas que no se alcanzó a sistematizar, porque justo en ese momento ya estaba yo casi que lista para tener a mi pequeña Mili en ese momento, fue la localidad de Sumapaz. Y ahí ve uno también diferencias sustanciales, pero el compromiso político también de una manera distinta, ¿no? Entonces, lo que hablaban, por ejemplo, Enrique precisamente y su compañera en la ponencia, es pues maravilloso ver cómo también muchos jóvenes se implican desde el aspecto político en estas localidades donde uno pues ve que realmente han sido golpeadas de una manera tan diferenciada. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, localidades como Ciudad Bolívar pues continúan también con ese desconocimiento del acuerdo, implicarse poco, pero también hay que darse cuenta que sus condiciones socioeconómicas los obligan a vivir el día a día, ¿no, Nicolás? Entonces es realmente una respuesta al día a día y no al compromiso pues de lo que podríamos generar como país. Entonces yo creo que ahí definitivamente, y me uno a lo que el profesor Estefan venía hablando desde el inicio, y es que Colombia es un país realmente con bastantes desigualdades. El tema de la desigualdad y la inequidad realmente está presente en nuestra sociedad, y pues esto hace que la paz sea vista de una manera muy distinta por cada persona.
Sí, se conecta muy bien con el trabajo del profesor Peters sobre las limitaciones a la educación para la paz, los contextos desiguales, los contextos violentos, ¿sí? Que tienen una influencia decisiva en la forma como los jóvenes interpretan el conflicto, la guerra y la paz. Muchas gracias nuevamente, Karen. Gracias, Nicolás. Bueno, Vanessa, yo creo que le podemos... ¿Hay alguna otra ponencia más? No, esa era la última. Vamos entonces a agradecerles a todos a todos y todas por su participación en la mesa. De verdad que fue una discusión muy enriquecida. Ojalá que cada uno de ustedes también se vaya pues con esa sensación y que pues sigan construyendo, enriqueciendo cada uno de sus trabajos, de sus apuestas. Y pues si este espacio es para generar redes, comunicación entre ustedes, pues bienvenido sea. Para mí fue muy grato haberle apostado a esta mesa. Me generó mucha satisfacción personal y profesional y desearles de todo corazón lo mejor. Y nada, muchas gracias a todos por su participación. Que estén muy bien. Nos vemos. Ok, muchísimas gracias también nuevamente. Creo que es bastante esperanzador saber que en distintos lugares le estamos apostando pues a un compromiso profesional, académico, con las limitaciones que tenemos obviamente, a unas mejores convivencias, a la formación de sujetos políticos, a sembrar inquietudes, a fortalecer capacidades, a dar voces, a dar alientos, ¿sí? Y a reconocer también las múltiples significaciones e interpretaciones de nuestro conflicto armado, violento. Bueno, por ahí en el chat alguien escribió que compartamos la grabación. Eso es de la Bienal. Ya lo que resta de aquí en adelante, ya certificaciones, grabaciones, ya se sale de mis manos, ya eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no sé si Nicolasa tendrá alguna información. Entonces, hasta aquí llegó mi buena intención y mi buena obra. Ya realmente lo demás ya es directamente con la Bienal. Entonces, les deseo lo mejor, muchos éxitos y buena mar, dicen por acá cuando la gente es del mar. Buena mar. Ok, muchas gracias, Enrique. Entiendo, profesor Peters, Karen, que estas grabaciones van a quedar en el canal de YouTube de la Bienal. Creo que esa es la manera de acceder a la grabación, pero si quiere tenerla pues de manera personal, Enrique, creo que basta con que escriba un correo a los organizadores de la Bienal y creo que le pueden hacer llegar una copia, Enrique, si está interesado en la grabación de la jornada de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. con mucho gusto. Feliz tarde. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vanessa, feliz tarde. Igualmente para ti, Nicolasa, y un placer haber compartido esta mesa contigo. Igualmente, estés muy profe. bien. Hasta Cuídese luego. mucho. Hasta luego. Tú también, Nicolasa. Cuídate mucho.